Saludos, hoy es lunes 16 de marzo. Hemos pasado el primer fin de semana de confinamiento por la crisis del coronavirus y en Campus 25 todos nos hemos puesto las pilas para poderos ofrecer, a pesar de estar todos encerrados en casa, pues la mejor formación online para seguir preparando vuestros contenidos exigidos en los exámenes de acceso que tenéis. Y para esto pues estoy grabando este vídeo que será pues el resumen de la primera clase que haremos de este modo. Al mismo tiempo sabéis que también en horarios de clase vamos a hacer conexiones online para que podamos interactuar todos juntos y así poder pues plantear dudas, consultas y explicaciones más al detalle de todo lo que necesitéis. Como siempre trabajamos desde nuestra plataforma online y esta semana pues el tema en economía que os planteo es el que se me solicitaron las alumnas en la semana pasada de la clase presencial, que querían un repaso sobre el tema del punto muerto y la gestión de las existencias. El repaso de estos dos temas lo haremos brevemente, pues se corresponden al tema 9 del dossier, que ya fue explicado en su momento y del cual ya contáis con los recursos que durante la semana que lo tratamos impartimos, por ejemplo el tema 9, y también encontraréis los del tema 5, que hace referencia al aprovisionamiento de existencias. Como contenidos de esta semana encontraréis pues el documento de repaso y además este vídeo que estamos grabando. Bien, si pasamos a desarrollar lo que sería la explicación de los costes de la empresa, brevemente diríamos que los costes de la empresa son toda la valoración económica de los gastos que supone la actividad productiva de la empresa. Los costes totales de una empresa se podrían diferenciar entre los propios costes de producción, pero también habría que añadir los costes comerciales, que sería el departamento de ventas, los costes de administración, serían pues el tema de facturación, de contabilidad, etcétera, y los costes financieros, que son lo que nos cuestan los préstamos que hemos solicitado a las entidades financieras. Todo ello representa el total de costes de la empresa. Pues bien, de todos estos costes de la empresa, la diferenciación más importante para este tema que tenemos que saber realizar es que hay unos costes que son fijos, que serían los que no varían independientemente de la actividad productiva que llevemos a cabo, como podrían ser los alquileres, que son los mismos independientemente de la cantidad que produzcamos, como serían los seguros, como serían las cuotas fijas que tenemos contratadas con proveedores, por ejemplo de telefonía, por ejemplo de energía, etcétera, etcétera, y que sí que hay unos costes que están directamente relacionados con lo que sería la actividad productiva. Si aumenta si aumenta la producción, aumentan los costes, y si disminuye la producción, pues disminuyen los costes. Evidentemente aquí dentro podríamos incluir las materias primas. Si aumentamos la producción, aumentamos la cantidad de materia prima utilizada, como también si aumentamos la producción consumimos más energía y podemos contratar o aumentar las horas de trabajo con horas extras y demás, porque tenemos que aumentar la producción. Estos serían los costes variables, que están relacionados directamente con la cantidad de producción. Todos estos costes los podemos hacer unitarios si los dividimos entre la cantidad de producción. Y los costes marginales tienen en cuenta simplemente el incremento de un mes para otro. Si hemos incrementado los costes, también lo ponemos en relación al incremento de unidades producidas. Esos costes marginales pueden ser beneficiosos si aumentando la producción disminuimos el coste unitario. Pero si aumentamos la producción y aumentamos los costes unitarios, pues quizás no es muy interesante para nuestra empresa. Bien, pues visto esto, lo que sería fundamental y básico para entender el tema del punto muerto, que sería el punto clave de este tema, sería entender lo que sería la gráfica del punto de equilibrio o punto muerto. Aquí tendríamos que ver que este gráfico tiene, como todos los gráficos de líneas, dos ejes, y el eje vertical y el eje horizontal.
En el eje horizontal contabilizamos las unidades. Por lo tanto, iríamos de 0 unidades a más unidades. Y en el eje vertical contabilizamos los costes. Iría de 0 costes a cada vez más costes. Bien, entonces tenemos que en este gráfico representamos, por un lado, los costes fijos, los costes variables, ¿no? Y los costes totales. Bien, vamos a ver lo que serían los costes fijos. Los costes fijos, evidentemente, siempre me tiene que aparecer como una línea recta. ¿Por qué? Porque estos costes siempre tienen el mismo valor, independientemente de la cantidad producida. Por lo tanto, si producimos mucho, tenemos los mismos costes que si no producimos nada. Si tenemos 0 producción, tenemos que pagar igualmente los alquileres, tenemos que pagar los seguros, tenemos que pagar los costes establecidos de forma fija. Y si producimos mucho, al mismo tiempo tenemos los mismos costes. Distinto es lo que ocurriría con los costes variables. Estos costes variables dependerán de la cantidad de producción. Si nosotros producimos 0, o sea, si tenemos la fábrica parada, los costes variables son 0 y los costes fijos sí que los tenemos, ¿no? Por lo tanto, como tenemos costes fijos y no hemos producido nada, todo esto serán pérdidas. Por otra parte, si producimos muchas unidades, si nos ponemos aquí a la derecha del gráfico, vemos que los costes variables se disparan porque evidentemente son importantes, y los costes variables pues suponen un coste muy por encima de los costes que serían fijos. Bien, a partir de aquí veríamos que hay una línea en la que se encuentran los costes fijos y los costes variables, y aquí sería la suma de ambos, ¿no? Si nosotros producimos esta cantidad, veríamos que de alguna manera tenemos unos costes fijos que aquí están determinados y que corresponden a la misma cantidad de costes variables. Tendríamos que sumar los dos. Si sumamos ambos, si sumamos esta línea con esta línea, pues llegaríamos aquí arriba. ¿Se entiende bien esto? Y estos serían los costes ¿qué? Pues que serían los costes totales, ¿no? Por lo tanto, a esta producción tendríamos estos costes totales. ¿Bien? Bien, pues si los ingresos están por debajo, todos estos ingresos que estarían aquí por debajo, ingresos totales, los ingresos totales, si están por debajo de este punto, pues estamos acumulando pérdidas. ¿Por qué? Porque no llegamos a estos costes totales. La línea de costes totales sería esta suma, ¿verdad? Y llegaría a este punto. Partiríamos de la línea de los costes totales de aquí, nunca partimos de 0, puesto que tenemos unos costes fijos, y le añadimos, ¿no?, todos estos costes variables que hemos dicho. Por lo tanto, esta es la línea de los costes totales. ¿Bien? Y esta sería la línea de los posibles ingresos que podamos tener. Pues bien, si los ingresos no llegan a este punto, acumulamos pérdidas porque no pueden llegar a cubrir los costes totales. Si la línea de ingresos supera este punto, entonces estamos en beneficios, porque va a estar por encima de la línea de los costes totales. Pues bien, el punto justo de encuentro entre los ingresos y los costes totales es lo que denominamos el punto muerto. Tenéis que dedicar unos minutos a analizar bien este gráfico hasta que lo entendáis a la perfección. No es complicado, y si tenéis cualquier duda respecto a él, pues me podéis hacer un mensaje o una publicación en el muro de economía. Bien, esto que hemos dicho ahora lo podemos ir desarrollando paso a paso como fórmula
para que veáis cuál será la fórmula que tenemos que utilizar para poder calcular en un ejercicio cuál es el punto de equilibrio o el punto muerto, que ya sabemos que el punto de equilibrio y el punto muerto es cuando los ingresos totales son igual a los costes totales. Bien, pues vamos a verlo de forma detallada. Hemos dicho que los ingresos totales son igual a los costes totales. Esto sería el punto muerto. Quiere decir que la empresa ni gana ni pierde. Se queda exactamente igual. Bien, ¿cómo calculamos los ingresos totales? Pues los ingresos totales serían el precio de venta unitario de cada producto por la cantidad de unidades vendidas. Entendemos como PV el precio de venta y Q las unidades vendidas. Esto está muy claro. ¿Y cómo calculamos los costes totales? Los costes totales son los costes fijos más los costes variables. Esto ya lo hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, esta fórmula de aquí, de ingresos totales igual a costes totales, se nos transforma ahora en una fórmula en la que nos dice que el precio de venta unitario por la cantidad de productos vendidos es igual a los costes fijos más los costes variables. Bien, los costes fijos sabemos que siempre son los mismos, por lo tanto no hay ninguna variación, pero los costes variables sí, porque son costes unitarios que tenemos que multiplicar por la cantidad de unidades vendidas. Por lo tanto, el coste de unidad por las unidades vendidas, para que la fórmula cuadre. Por lo tanto, en la misma fórmula de antes, ahora un poco más desgranada, pero diciendo exactamente lo mismo, nos diría que el precio de venta unitario por la cantidad de unidades vendidas es igual a los costes fijos más el coste de variable unitario por la cantidad de unidades vendidas. ¿Bien? ¿Lo habéis entendido? Si este desglose lo hacemos así, ahora simplemente tenemos que aplicar el principio de las ecuaciones. Para hacer esto solo tenemos que saber cómo funciona una ecuación, y una ecuación sabemos que despejamos algún elemento, lo llevamos al otro lado y le cambiamos el signo. Aquí tenemos el signo de igual. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos costes variables unitarios por cantidad de unidades vendidas y nos lo llevamos al otro lado para dejar los costes fijos solitos. Al llevarlo esto al otro lado, lo pasamos a negativo, y es por esto que en la ecuación se nos queda que el precio de venta unitario por la cantidad de unidades vendidas menos el coste de venta unitario por la cantidad de unidades vendidas es igual a ¿qué? Al coste fijo. Si aquí tenemos una Q, aquí tenemos una Q, pues la sacamos del paréntesis, y esto de aquí es exactamente lo mismo que hacer que la cantidad de unidades vendidas multiplicado por el precio de venta unitario menos los costes de venta unitario es igual al coste fijo. Seguimos haciendo una ecuación. En una ecuación esto multiplica, ¿verdad?, a Q. Por lo tanto, al multiplicar, si lo pasamos al otro lado, pasa a ¿qué? A dividir. Y al final tenemos ya toda la ecuación para poder, hemos despejado la Q, que sería la cantidad de unidades vendidas, y ya tenemos la ecuación, que es la fórmula que tenemos que aplicar en caso de tener que hacer en un examen ejercicios de este tipo, que sería que la cantidad de unidades vendidas es igual a los costes fijos divididos por el precio de venta unitario menos el coste de venta unitario. Bien, esta es la fórmula que nos tenemos que estudiar. No es necesario estudiarse todo este procedimiento, pero sí que encuentro que es interesante, porque entenderlo nos ayuda todavía más a comprender lo que es el punto muerto y la relación que hay entre los ingresos y los costes, ya sean fijos o ya sean variables. Bien. Aquí tenemos una serie de conceptos que nos podrían preguntar en las preguntas teóricas de los exámenes, que dejo para que os leáis
tranquilamente, puesto que no voy a repetir. Hemos visto qué son los costes directos, qué son los costes indirectos, qué es el direct costing, que serían los costes directos totales dividido por las unidades producidas. Esto sería ¿para qué? Para calcular el coste por unidad, el coste directo por unidad. Y si le restamos a todas las ventas los costes directos, nos queda el margen de contribución. ¿Qué ocurre? Que ese margen de contribución tendrá que hacer también frente a los costes fijos. Y el full costing, direct costing serían los costes directos y el full costing serían los costes totales. Por lo tanto, full costing unitario, si lo hacemos por unidades, serían los costes directos totales más los costes indirectos dividido entre el total de unidades producidas. Esto sería relacionar costes directos y costes indirectos. El direct costing hace referencia a los costes directos y el full costing hace referencia a los costes directos e indirectos, a los totales. Bien, aquí tenéis una serie de ejercicios que ya os planteé en el tema relacionado con ello, pero estos ejercicios no son los que os planteo para esta sesión, puesto que ya los habíamos realizado y los podéis consultar, además con sus respuestas, en el tema 9, que ya os he dicho que se encuentra publicado en ClassLife. Fijaros que esos serían los ejercicios y el mismo los encontraríais aquí, y la solución de estos ejercicios publicados estarían aquí. Ahora bien, para realizar ejercicios para esta semana, donde os tenéis que ir es a tareas y entregas, que es donde los he publicado. Bien, por lo tanto, para practicar el punto muerto, debéis acudir a las tareas y entregas, y fijaros que la última publicada sería ejercicios de repaso de punto muerto, o sea, de lo que acabamos de ver, y también de aprovisionamientos, que es el repaso que haremos ahora y que se corresponde con el tema 5 del dossier. Bien, abrimos pues el tema 5 del dossier y vemos ahora el cambio a lo que sería aprovisionamiento y existencias. Cambiamos de el tema de costes al tema de gestión de existencias. Bien, para la gestión de existencias, aquí lo que nos van a preguntar en el examen es el ciclo de aprovisionamiento. O sea, en qué momento nosotros tendremos que hacer un pedido a nuestros proveedores para no quedarnos sin stock. ¿Por qué? Porque el ciclo de aprovisionamiento lo tenemos que ver que es muy sencillo, y vamos a distinguir entre el industrial y el comercial. Nosotros compramos materias primas. Estas materias primas son las existencias que tenemos en nuestro almacén, que utilizamos para la producción. O sea, vamos sacando, ¿no?, existencias de aquí, materia prima, a medida que vamos produciendo ¿qué? Pues lo que serían productos semi-elaborados o elaborados, que van a su vez a otro almacén y que salen del almacén a medida que nos hagan nuestros pedidos los clientes. Por lo tanto, compramos a proveedores, aquí tendríamos un input, va a un almacén, que sería almacén de materias primas, que se saca para la producción, que se vuelve a almacenar como ya producto semi-elaborado o elaborado, y que sale directamente a las ventas a medida que nos hacen los productos. Bien, por lo tanto, aquí tenemos dos almacenes: el almacén de materias primas y el almacén de productos semi-elaborados o terminados, y justo en medio pues tendríamos la producción. En el aspecto comercial, pues como no hay fabricación, simplemente hay compra y venta, pues solo hay un almacén. Esta sería la distinción. Hacemos nuestro pedido, lo almacenamos y lo vamos sacando a medida que nos lo van pidiendo nuestros clientes. ¿Qué tipo de existencias? Pues como hemos dicho, pues podríamos ser materias primas, componentes, productos en curso, productos elaborados, subproductos, recambios, o sea, todo tipo de productos, ¿no?, que tengan una función u otra dentro de nuestro ciclo de aprovisionamiento. Y claro, aquí las funciones de las existencias pues es intentar no poder satisfacer
satisfacer siempre las necesidades de nuestros clientes, disculpad, y abaratar los costes, acumular productos, etcétera. Bien, los costes de las existencias, pues evidentemente tiene muchos, que serían los administrativos, los operativos, los del local, o sea, claro, todas las existencias pues tienen muchos costes que van desde la propia gestión de las mismas por el departamento administrativo, como el coste que tiene el local donde están almacenados, como el tema de los pagos a los proveedores, etcétera, etcétera. Esto lo leéis y creo que no tendrá ninguna dificultad. Ahora bien, nosotros tenemos que determinar cuál es el nivel óptimo de las existencias para poder hacer frente a nuestros clientes y evitar un coste indeseado si acumulamos demasiado. O sea, podemos detener siempre nuestros almacenes súper abarrotados. Eso no es interesante. ¿Por qué? Porque primero se puede malbaratar el producto y luego que aumentamos los costes de almacenaje cuando no es necesario. Se nos quedan ahí productos que van a estar siglos y se van a acabar pudriendo o estropeando. Bien, entonces aquí vamos a estudiar el modelo Wilson de gestión de existencias, que va a decir, bueno, ¿cuál es la máxima capacidad de nuestro almacén? ¿Cuál es el stock de seguridad que voy a determinar para tener siempre, que no baje de ahí, porque si no sí que estoy en riesgo de no poder satisfacer las necesidades de mis clientes? ¿Y cuál es el punto de pedido? O sea, ¿cuál es el punto exacto de almacén en el que yo tengo que hacer la llamada a mis proveedores para que me lo repongan? Tengo que tener muy claro el tiempo que hay entre que yo llamo a mi proveedor y entre que el proveedor me lo envía y llega al almacén. Bueno, pues el modelo Wilson va a determinar un poquito todo este proceso. Fijaros, para ello, igual que con el punto muerto, aquí se trataba de analizar un tipo de gráfico, aquí tenemos que ver otro tipo de gráfico. Tenemos que acostumbrarnos en economía a interpretar gráficos para poder interpretar bien cualquier situación. Bien, pues este sería el punto de partida, en el que en la línea del gráfico vertical sería como la capacidad de nuestro almacén, ¿no? Fijaros que aquí pone stock máximo, por lo tanto aquí habría una línea, habría una cantidad, un stock, que no podemos sobrepasar, básicamente por cuestiones físicas, ya no nos cabe más, podemos pensarlo así. Y aquí hay una línea mínima, un punto inferior, que sería que está absolutamente vacío nuestro almacén. Por lo tanto, a medida que vamos subiendo, quiere decir que tenemos cada vez más productos en nuestro almacén. Y en el eje horizontal lo que estamos contabilizando serían los días que van pasando. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí hemos determinado cuál es el stock máximo, ¿no? Y cuál es el stock de seguridad. El stock máximo es la capacidad máxima que tenemos en nuestro almacén y el stock de seguridad sería aquel punto de stock. Todo esto siempre lo queremos mantener en nuestro almacén por si hay un previsto. Bien, pues aquí ¿qué va ocurriendo? Va ocurriendo que partimos, ¿no? Digamos que tenemos estas cantidades. Estas cantidades van vendiéndose, o sea, van saliendo del almacén. Llegamos aquí al punto de stock de seguridad, por lo tanto tendremos que rellenar nuestro almacén hasta el stock máximo. Va disminuyendo de nuevo porque van saliendo los productos de nuestro almacén, y cuando llega al stock de seguridad tenemos de nuevo que ha venido el camión y nos lo ha llenado de nuevo de producto, y así vemos el ciclo, ¿verdad? Esto se entiende bien, ¿no? Sería entrada y salida de unidades de nuestro almacén. Pues bien, ¿qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, me espero a llegar al stock de seguridad para hacer el pedido, claro, como ese pedido va a tardar unos días, voy a tener que hacer uso del stock de seguridad. ¿Por qué? Porque todavía no me ha llegado el camión. Por lo tanto, llegaría aquí y me lo llenaría.
Pues bien, para que esto no ocurra, pues tengo que ver cuántos días, ¿no?, tarda el camión en llegar desde que hago el pedido, y aquí tengo claro que tengo que hacer el pedido con esta anterioridad para que llegue el camión justo cuando estoy en la línea del stock de seguridad. Bien, por lo tanto, esto sería el plazo de entrega. Mirároslo bien, revisarlo bien, y si tenéis cualquier duda, me lo comentáis. Hay que verlo como dinámico, esta línea de stock máximo, stock de seguridad, y cómo va saliendo el producto, va llegando el camión, va saliendo el producto, va llegando el camión, va saliendo el producto, va llegando el producto. Pero este punto de aquí es el que yo tengo que hacer el pedido para que le dé tiempo al proveedor a llegar sin romper mi stock de seguridad. Bien, bueno, pues todo esto es, digamos, para saber cuál es exactamente, calcular el plazo de entrega y las unidades, pues aquí me tengo que aprender de memoria esta fórmula. Aquí sí que no la vamos a deducir, sino que nos la vamos a aprender. Entendiendo esta que es la fórmula que nos dice que el volumen en unidades del pedido óptimo es igual a la raíz cuadrada de 2 por el coste unitario de emisión del pedido por el número de unidades necesarias durante el periodo de gestión dividido por el coste que supone tener una unidad de artículo en el almacén durante el periodo de gestión. Bien, esto visto así parece muy complicado, parece muy difícil, pero si lo analizamos con ejemplos veréis que es mucho más fácil. ¿Qué son el número de pedidos? El número de pedidos es el cociente entre la demanda total y el volumen del pedido óptimo. El número de pedidos es igual a la demanda total que tenemos y el volumen del pedido óptimo. ¿Qué es la cadencia de pedidos? El cociente entre los días de periodo de gestión del pedido y el número de pedidos, o sea, el día de periodo de gestión y el número de pedidos. El consumo diario, que sería todo lo que en un día pues sale de mi almacén, que sería el cociente entre el consumo total del periodo de gestión y los días de periodo de gestión. Y el punto de pedido precisamente es el día de plazo de aprovisionamiento por el producto diario por el control del stock de seguridad. Bien, como esto es un poco lío y me consta que visto así es difícil de entender, lo que tenéis que verlo es con los ejemplos que tenéis, cuya solución tenéis en el dossier. El tipo de preguntas que nos hará es: Refusta S.A. es una empresa dedicada a fabricación de mesas, necesita un total de 5.000 planchas de madera al año para su producción. Las planchas se compran al aserradero Repi, que tarda 2 días en servir los pedidos. Nos está diciendo qué es lo que necesita, el total de planchas que necesita, las planchas, ¿no?, que necesita y el tiempo que tarda en servirnos nuestro proveedor las planchas. Nos dice cuál es el coste de emisión de un pedido. O sea, un pedido es de 30 euros. Y cuál es el coste anual de mantenimiento de una plancha almacenada. O sea, en un año la plancha en un almacén nos cuesta 15 euros tenerlo en el almacén. También nos dice que Refusta tiene un stock de seguridad de 10 planchas y que trabaja 360 días al año. O sea, que trabaja todo el año. Bien, pues lo primero que tengo que hacer es rellenar estos elementos, que fijaros que son los que hemos comentado aquí, que parecían tan extraños, con los datos que nos plantea la pregunta. Una vez rellenado, ya sabemos que, por ejemplo, tenemos todos los datos aquí. Unidades necesarias durante el periodo de gestión, que sería todo el año, el periodo de gestión se extiende todo el año, el volumen de unidades del pedido óptimo. Bien, pues todo esto que lo tenemos aquí, pues lo que tenéis que saber es extraer los datos de aquí e irlos poniendo. Y una vez está puesto, pues tenéis que calcular el volumen del pedido óptimo, la cadencia de los pedidos, el consumo diario y el punto de pedido. Y esto se hace aplicando esta fórmula. Tenéis la solución en el tema 5 del dossier.
Y aquí también otro ejemplo para los datos, que los pongáis aquí, y la solución en el ejemplo 5 del dossier. Por lo tanto, este tema hay que saberlo practicar, y para ello lo mejor es tener claro cuál es la fórmula, cuáles son los elementos que se me piden, cómo de un enunciado extraigo estos elementos y cómo aplico la fórmula en cada caso. Bien, en el tema 5 del dossier tenéis las soluciones. En este caso os dejo que lo practiquéis, y además de practicarlo, también os propongo la realización de ejercicios, de los ejercicios que están puestos aquí en las tareas de esta semana. Bien, espero que este punto de resumen os haya ayudado, este repaso de estos dos temas, y sobre todo está pensado para que los practiquéis y me planteéis las dudas que tengáis. Las dudas que os vayan surgiendo las podríamos compartir entre todos, y para compartirlas entre todos lo podemos hacer mediante la propia mensajería. La mensajería que tenemos en ClassLive. Os voy a enseñar, para ya finalizar la sesión de hoy, cómo funciona esta mensajería. Por ejemplo, entráis vosotros y ponéis aquí en el clic de mensaje a todo el curso. Dices duda, y entonces pones el título de mensaje, duda del ejercicio de no sé qué. Planteas aquí tu duda, lo envías, y eso llega a todos los alumnos, me llega a mí, y yo puedo puedo daros una respuesta, y así esa respuesta os puede servir a todos. De entrada, se trata de que durante estos días, a pesar del aislamiento obligatorio, todos estemos lo máximo de comunicados y podamos trabajar juntos, alumnos y profesores. Y es por eso que utilizaremos todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Bien, pues espero ya vuestros mensajes, vuestros comentarios, y tener en cuenta también que haremos conexiones, como ya os he planteado, que de hecho, fijaros que son las 10:50, por eso estoy viendo, porque ya se me está escapando la hora, y tengo que preparar ya la conexión online que vamos a hacer cada semana a las 11:45. Bueno, empezaremos antes para temas técnicos, para que os vayáis conectando y a ver cómo va, porque todavía no nos hemos puesto, pero seguro que con toda nuestra buena intención va a servir como método de aprendizaje de economía. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y que tengáis muy buena semana.